¿Todo bien, chicos? ¿Cómo les va bien? No. ¿Les va bien? ¿Ah? ¿Les va bien? ¿De qué? En general. En la vida sí. Ahí. Bueno, el hecho de que te vaya mal en la universidad no quiere decir que te vaya mal en la vida. Efectivamente. Sabias palabras. ¿Cierto, Diario? ¿Cierto, Lorelín? ¿Cierto? Bien. Por supuesto. Muy bien. Qué bueno, voy a pasar lista como nunca, ¿ya? Doctor, ¿le parece si mejor cambia de neumonía? No, tranquila, si no alcanza, alcanzamos de aquí. Ay, Tranquila. no. ¿Por qué te pones así? A ver, Aguilar, Medina, Rafael, no venía. Vale. Bolívar, Carlos. 62. Calderón, Quispe. Muy bien. Morán. Capcha. Palacios. Uy, Palacios está bien. Romero. Y Terrones. Muy bien, muchachos, agradezco su gentileza de poder asistir. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Entonces, el tromboembolismo pulmonar ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? ¿Saben? ¿Qué se imaginan? Un coágulo. Es un coágulo, ¿no? Que puede estar en realidad en cualquier arteria, ¿cierto? En este caso, si hablamos del tromboembolismo pulmonar, ¿dónde creen que esté ese gran coágulo? En la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar. Ahí va a estar. Y la arteria pulmonar es una gran arteria, ¿cierto? Pero la arteria pulmonar es una sola. Se bifurca, ¿cierto? En dos ramas principales y luego en sus ramas más pequeñitas, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Empezando por ahí. ¿Por qué les digo eso? Porque el trombo no solamente puede estar en la arteria grande, sino también en sus ramificaciones de esa arteria, ¿ya? Y efectivamente, cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, ¿ustedes qué creen? ¿Que es algo agudo o es algo crónico? Los dos. Muy bien, los dos. Puede haber un tromboembolismo pulmonar agudo que te puede matar si no lo tratas a tiempo, y puede haber un tromboembolismo pulmonar crónico, ¿sí? Y lo malo del tromboembolismo pulmonar crónico es que en cualquier momento se puede volver agudo. Eso es lo malo. Por eso que esos pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico están normalmente con tratamiento constante, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento? Anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes, muy bien. Entonces, empezando por ahí. Existen factores de riesgo, chicos, para el tromboembolismo pulmonar. El típico caso que le van a poner toda la vida, que le van a poner en el examen de EXIB, en el examen del ENAM, en el examen de residentado para los que van a ser especialistas, le van a decir, paciente que viaja 10 horas en avión, o paciente que viaja 20 horas en bus, baja del bus o del avión, y el paciente presenta un dolor fuerte precordial, ¿no? Dolor fuerte precordial, presenta disnea, sensación de falta de aire, escala de disnea de la Medical Research Council, que es el MRC, de grado 3-4. O sea que el paciente está con un proceso agudo, ¿cierto? Es así. Después de haber bajado del avión, y te ponen las claves. ¿Cuál es el diagnóstico probable de este paciente? Y le van a poner A, B, C, D, E, I. Y la A le van a poner neumonía, la B le van a poner tromboembolismo pulmonar, la C le van a poner insuficiencia respiratoria, la D le van a colocar ninguna de las anteriores, y la E le van a colocar marca aquí. ¿Cuál marcaría? Aunque sí entre insuficiencia también ¿Por qué? ¿Por qué dudas? es que había leído que también parte de los síntomas o de los signos que presenta el TEP es insuficiencia no lo encuentro, no sé si es cardíaco. ¿Cuál es la definición de insuficiencia respiratoria? Terrones. Diana, ¿cuál es la definición de insuficiencia respiratoria? La definición. Es menor la cantidad de frecuencia respiratoria No se acuerdan, me hemos dado la clase la semana pasada. ¿Qué cosa estamos preguntando, profesor? La definición de insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es su definición? ¿Se acuerdan que yo les dije que para llamar insuficiencia respiratoria es necesario tomarle un ADA a un paciente
y que la presión de oxígeno esté por debajo de 60. O, en su defecto, si no tienen un AGA, saturarlo. Y la saturación tiene que estar por debajo de 90. ¿Eso les dije o no les dije? Entonces, ¿por qué no me responden cuando les digo la definición de insuficiencia respiratoria? Muy bien. Entonces, doctor, pero igual, pues, para yo decirle tromboembolismo pulmonar a un paciente también tengo que hacerle exámenes y todo eso. Pero mira el antecedente que tiene el paciente. Ha estado horas y horas, ¿sí? Un factor de riesgo, Aurelia, para el tromboembolismo pulmonar es que el paciente esté mucho tiempo postrado sin hacer nada. Ese es un antecedente importante. Por ejemplo, los pacientes postrados están crónicos, de repente con cáncer o están postrados por alguna otra enfermedad, esos pacientes corren el riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar, un TEP. ¿Sí? ¿Qué otro factor de riesgo, doctor? La edad. Mientras más adulto mayor, más propenso. ¿Qué otro factor de riesgo, doctor? Dime. Anticonceptivos orales, muy bien. ¿Qué más? Pacientes post cirugía, pacientes que salen de cirugía, sobre todo los abuelitos que se operan de la cadera, son muy propensos a hacer TEP. ¿Qué quiero decir con ello? Que el factor de riesgo o los antecedentes son muy importantes para hacer este diagnóstico preciso de TEP. ¿Ya? ¿Puede ser una valvulopatía? Puede ser una valvulopatía, pero que genere trombos, ¿no? Por ejemplo, hay valvulopatías que con el tiempo te pueden generar fibrilación auricular, y la fibrilación auricular sí te genera trombos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que para tromboembolismo pulmonar tienen que averiguar muy bien los antecedentes. El día de hoy vamos a ver qué antecedentes tienen esos pacientes, qué factores de riesgo deben de tener para yo sospechar, y luego de ello, con la sospecha, recién yo pido exámenes de laboratorio. Nunca hagan al revés, nunca pidan exámenes de laboratorio y después vean una sospecha diagnóstica. Ustedes tienen que hacer primero ver la sospecha diagnóstica para recién pedir exámenes de laboratorio. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a empezar, chicos. Entonces, el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? El tromboembolismo pulmonar no es solamente una enfermedad, sino que está contenido dentro de una gran enfermedad. ¿Cuál es esa gran enfermedad? La enfermedad tromboembólica venosa, también llamada TEV. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Que el tromboembolismo pulmonar está dentro de esta gran enfermedad? Sí, porque esta gran enfermedad se va a dividir en trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? Es cuando hay claudicación de los miembros inferiores, cuando tienes trombos en los miembros inferiores, ¿no? Pero en la parte ¿dónde? En la parte venosa. Y esta trombosis venosa profunda, ¿por qué le puse una flecha así? Porque esta trombosis venosa profunda también es un factor de riesgo para generar ¿qué? Tromboembolismo pulmonar. Y él tiene otro antecedente. Si el paciente le dice, sí doctor, yo sufro de trombosis venosa profunda, ¿tiene todo el derecho a hacer un tromboembolismo pulmonar? Sí, es otro factor de riesgo. Pero ya saben que estas dos grandes enfermedades pertenecen a la enfermedad tromboembólica venosa. Muy bien. El TEP, miren, ¿por qué lo estudiamos? ¿Por qué lo estudiamos el TEP? Porque es la tercera causa de muerte cardiovascular. ¿Detrás de qué? De la enfermedad coronaria que ustedes están estudiando y de los accidentes vasculares cerebrales, o sea, de los ACV. ¿Sí? De los ACV. Detrás de ellos, ¿quién sigue? El TEP, la tercera causa de muerte. Las tasas de incidencia anual de la TEP o del tromboembolismo pulmonar son de 39 a 115 cada 100.000 habitantes. Obviamente todo lo que está acá, chicos, es de artículos recientes, ¿no? Nada es antiguo. La enfermedad tromboembólica venosa es 8 veces mayor en individuos mayores de 80 años que en la quinta década de la vida. ¿Qué quiere decir? Como dijo Piero, que mientras más adulto mayor, hay un mayor factor de riesgo para generar tromboembolismo pulmonar. ¿Cierto? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la triada de Virchow? Cuando llevaron, si no me equivoco, fundamentos, mecanismos de atención y defensa, ¿no? Ahí la triada de Virchow. Ahí yo explicaba la triada de Virchow, tanto en biología como en mecanismos. ¿Qué es la triada de Virchow? La triada de Virchow es de qué se encarga o con qué está relacionada la triada de Virchow. Con la circulación, ¿no? Con la circulación. ¿Por dónde pasa la sangre, doctor? Por las arterias y por las venas. ¿Cierto? Justamente, vamos a hablar.
Si una arteria o una vena tiene un daño endotelial, es un factor. Si hay éstasis venosa, ¿qué significa éstasis? Enlentecimiento, muy bien. Si hay enlentecimiento, ¿no?, de que pase la sangre, también es un factor de riesgo. Y si hay estados de hipercoagulabilidad, como la inflamación, por ejemplo, o infecciones a repetición, ¿qué quiere decir hipercoagulabilidad? Que la sangre se coagula muy rápido, ¿cierto? Estos tres factores de riesgo se le llama triada de Virchow. Y esto de aquí, esta triada de Virchow, te puede provocar también tromboembolismo pulmonar. Prácticamente es su fisiopatología de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Entonces, el tromboembolismo pulmonar es más común en hombres y la incidencia, hemos dicho que aumenta con la edad. Es una condición potencialmente mortal. Claro, les dije, ese paciente de un momento a otro empieza a tener esa sintomatología y si no se trata a tiempo, el paciente puede fallecer. ¿Sí? Puede conducir al desarrollo de una insuficiencia ventricular derecha, ¿no? También puede ser al revés, ¿eh? Ojo, Terrones, no te confundas. El hecho de que el TEP pueda provocar insuficiencia ventricular derecha severa, eso no quiere decir que tener una insuficiencia ventricular no puede generar un TEP a la larga. Sí lo puede hacer, pero por otros factores. En cambio, lo más común es que un TEP produzca insuficiencia ventricular derecha, o sea, que falle el corazón derecho, ¿cierto? Tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha. Por lo general, un trombo procedente de una de las venas profundas de los miembros inferiores bloquea una o más arterias pulmonares, causando un flujo sanguíneo deteriorado y un aumento de la presión para el ventrículo cardíaco. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les dije acá, la primera diapositiva? Trombosis venosa profunda es un factor de riesgo para generar TEP. ¿Y dónde yo veo la trombosis venosa profunda? En los miembros inferiores. Es por eso que te dice acá que, por lo general, el trombo ¿de dónde viene? De acá, de abajo, de los miembros inferiores. Sube ese trombito y se incrusta justamente ahí en la arteria o en sus ramas de la arteria pulmonar. El TEP es difícil de diagnosticar porque los síntomas no son específicos. Justamente por eso les puse el caso clínico. Porque justamente Aurelia dijo, doctor, pero ¿por qué no puede ser insuficiencia respiratoria? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, puede ser, porque son ¿qué cosas? Son síntomas inespecíficos. La presentación clínica de los pacientes con sospecha de TEP varía ampliamente desde pacientes asintomáticos hasta aquellos que hacen shock cardiogénico. Creo que una de las últimas semanas vamos a hacer tipos de shock. Lo voy a decir. ¿Ya? Muy bien. El TEP es una forma de TEP. ¿Qué era TEP? Muy bien, tromboembolismo venoso, ¿no? Y a veces mortal. Se debe a la obstrucción de la arteria pulmonar o a una de sus ramas. Ahora, este trombo puede ser un trombo propiamente dicho, puede ser un tumorcito, ¿sí? Puede ser un tumorcito, o puede ser, ¿qué cosa? Un trombo que esté lleno de aire o de grasa. Pregunta para Terrón. No, mejor para Pierre. Bien. ¿Te acuerdas cuando hicimos AGA? Pero en práctica, porque ya no se puede. Pero, ¿te acuerdas cuando hicimos AGA en práctica? ¿Te acuerdas? ¿No? Ahora, ¿de dónde te acuerdas? ¿Cómo que no? En práctica hicimos. Ya. AGA. ¿Ya no te acuerdas? No, Sí, Diana se acuerda. Diana se acuerda. Nadie más se acuerda. Ya, Diana. Entonces, te hago la pregunta. Yo les expliqué que cuando sacaban sangre, ¿qué más podía sacar? Aire. Si tú sacas mal el AGA y sacas aire, ¿sí? Ese aire ¿hacia dónde va? Mira, acá te dice. Puede ser aire el trombo. Le metes aire al paciente y lo puedes matar si es que no sacas bien un análisis de gases arteriales. Claro, yo saco AGA pues todos los días, ¿no? Porque soy neumólogo y todos los días estoy sacando AGA para ver si tengo insuficiencia respiratoria. Probablemente, no que hubiera muerto, pero tiene factores de riesgo importantes para hacer un TEP, tranquilamente. ¿Ya? Por eso yo le digo, ustedes tienen que aprender bien las cosas porque si no aprenden bien, aquí se pueden equivocar.
un montón. Pueden romper el material, no lo van a pagar, ¿no? Pero pueden hacer lo que sea. Pero allá en el hospital, chicos, hacen algo mal y no son maniquíes, no son muñecos, son personas de verdad. Le pones un aire a un paciente que es alérgico a los aires y tú no sabes qué es un aire, lo matas, pues, ¿no? Lo matas. Muy bien. Entonces, miren, puede ser un trombo, puede ser un tumor, puede ser aire o puede ser grasa. No puede ser grasa. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los pacientes que ustedes que han llevado Jensen, en la arteria coronaria, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Se puede obstruir por grasa, por lípidos, ¿cierto? La arteria coronaria que riega el corazón, pues. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Se obstruye por una placa ateromatosa que tiene grasa. Esa grasa puede romperse y puede generar un trombo. ¿Ya? Muy bien. Pero si hay obstrucción, puede también esto ocasionar un infarto miocardio, ¿no? ¿O no? Claro. Claro, pero esa es la arteria coronaria, pues. Ya. Yo estoy hablando si ese trombito de la arteria coronaria se desprende y viaja y puede almacenarse en una de las ramas de la arteria pulmonar. Muy bien. El patrón temporal de presentación puede ser aguda, puede ser subaguda y también le dije que puede ser crónica, ¿cierto? Entonces, en la fase aguda los síntomas y signos inmediatamente por obstrucción de vasos pulmonares, disnea, dolor, falta de aire, insuficiencia respiratoria, ¿cierto? En la subaguda, el desarrollo del tromboembolismo ocurre en días o en semanas posteriores a la obstrucción. Y en la crónica, el desarrollo es lento de síntomas y puede generar con el tiempo, ¿qué cosa? Hipertensión pulmonar. Y yo les hago la pregunta, respiratorios. ¿En qué otro momento que hemos estudiado los pacientes pueden hacer hipertensión pulmonar? Fácil, pues, doctor, en los pacientes que viven muchos años en altura. Los pacientes que viven muchos años en altura viven a presiones más bajas, ¿cierto? Necesitan más oxígeno. Con el tiempo, mi corazón tiene que trabajar más. Y si trabaja más, la arteria pulmonar va a recibir mayor presión, ¿cierto? Muy bien. Y eso también, ¿qué cosa? Puede condicionar a que haya hipertensión pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar. Entonces, en la etapa crónica puede generar hipertensión pulmonar. Ahora, ¿esta crónica se puede agudizar? Sí, chicos, se puede agudizar. ¿Ya? Muy bien. Ubicación anatómica. ¿Dónde se puede ubicar o de qué forma se puede ubicar mi trombo? Fácil, puede ubicarse en la forma en silla de montar. Esto ocurre en 3 a 6% de los casos. ¿Dónde se ubica? En la bifurcación de la arteria pulmonar principal. Esta es una tomografía, yo no les he enseñado a ver tomografía. Y tampoco les voy a enseñar, ¿no? Pero más o menos para que ustedes se ubiquen, este es el pulmón. Este es un pulmón así, ¿sí? Este sería el pulmón derecho, este sería el pulmón izquierdo, este sería la columna y este sería el esternón. Por lo tanto, esto es anterior y esto es posterior. Y acá están los grandes vasos. Este es un corte de qué tipo? Transversal. Muy bien. ¿Ven acá? ¿Así? ¿Sí lo ven? Ya, este gran vaso que está acá es ¿quién? La arteria pulmonar. Y este gran vaso que está al costado, ¿quién será? La aorta. Entonces, la arteria pulmonar se va a dividir y aquí hay un trombo. Aquí hay un trombo. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta que hay un trombo? Porque tú le pides a tu paciente una angiografía, ¿sí? O una tomografía con contraste. Entonces, va a llegar ¿cómo se llama eso? El contraste, va a llegar el contraste que va a pintar de blanco la arteria y en algún momento va a dejar de pintar. ¿Por qué está ahí? Porque está obstruido. Ajá, sí, porque está obstruido. ¿Ya? ¿Cuál es el trombo? Allá es. Ujú. Lo que no está de blanco, ese es el trombo. Yo creí que era ese larguito que estaba. Ajá. Este acá Ajá. es parte, pues. También lo Eso también es. Sí, es parte del trombo. Entonces, este de aquí, este trombito va a obstruir la arteria pulmonar. ¿Ya? Recuerden, las arterias y las venas, como contienen sangre, siempre van a pintar así. Cuando no pinte así y vea otro color, ese es el trombo. ¿Sí? Ese es el trombo. Muy bien. Entonces, el 6 a 6%, la ubicación anatómica en silla de montar,
¿Y se ubica dónde? Esta ubicación en sí de montar se le llama así porque se ubica dónde? En la bifurcación, ¿no? En la bifurcación de la arteria pulmonar principal, o sea, de esta grandota, ¿no? Acá y acá. ¿Qué más? Y generalmente se alarga hacia dónde? Hacia las arterias pulmonares principales, derecha e izquierda. Muy bien. Luego también otra ubicación anatómica es la lobar, segmentaria y subsegmentaria. Lógicamente ya no va a estar en la arteria principal, sino va a estar en sus bifurcaciones. Exactamente, sus ramas más pequeñitas, ¿cierto? Sus ramas más pequeñitas. Muy bien. Y esas ramas se llaman ramas lobulares, segmentarias o subsegmentarias. Muy bien. Criterios de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo veo a mi paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, doctor, es un paciente que ha sido postoperado de cadera hace 4 horas y de forma aguda ha iniciado con dolor torácico, disnea, insuficiencia respiratoria, tiene un ABA que lo corrobora, ¿sí? Y el paciente después de la operación no ha sido anticoagulado. Ajá, sospecha tromboembolismo pulmonar. Entonces, mire, tiene 2 casos. El primer caso era cuando estaba mucho tiempo sentado de viaje, ¿cierto? Y el otro caso es de un paciente postoperado de cadera. Van 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo defino yo mi inestabilidad hemodinámica? Y esta inestabilidad hemodinámica, chicos, no solamente para qué, sino para todo, para cualquier enfermedad. ¿Cómo ustedes definen inestabilidad hemodinámica? Muy bien. ¿Cómo lo definen? Obviamente un paro cardíaco ya saben que es algo, una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ni por qué explicarlo, ¿no? Hay obstrucción de qué, como ustedes mencionaron, hay una obstrucción de la arteria coronaria, ese corazón no va a funcionar y por lo tanto no hay bombeo de la sangre y el paciente va a entrar en paro cardiorrespiratorio. Shock obstructivo, y hay requisitos, mira, la presión sistólica ¿cuánto tiene que estar? Menor al 90. La presión sistólica debe estar menor al 90. O el uso de qué? De vasopresores. Dime un vasopresor. Muy bien, la noradrenalina, por ejemplo. El uso de noradrenalina ya hace que mi tromboembolismo esté con una inestabilidad hemodinámica. Hipotensión persistente, ¿no? O sea que al paciente le estás dando tratamiento, pero aún así no sube la presión. Y la presión sigue baja. A esa hipotensión persistente también es un signo de inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? La obstrucción da lugar a un aumento de la presión de la arteria pulmonar si se obstruye más de 30 a 50%. Obviamente que si está menos, no va a pasar nada, porque es muy poquita la obstrucción. Si está 10%, doctor, casi normal. 20% también, pero ya cuando esté en un 30 y 50%, ya empiezan a aparecer los síntomas. ¿Sí? Muy bien. Además, ocurre un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y eso lo hemos visto en la clase que no les gustó de respiratorio, si no me equivoco, cuando ya daban sus últimos signos de vida, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos unas diapositivas que se cansaron todos, ¿sí? Donde vimos resistencia vascular periférica, vimos y les expliqué cuáles son las presiones en el pulmoncito, ¿no? Ya. Justamente para eso sería que ocurre un aumento de la resistencia vascular pulmonar, en este caso, pulmonar, por la liberación de ¿quién? Del tromboxano A2 y la serotonina. ¿Qué quiere decir resistencia? Fácil, si conocen a muerte. Cuando su arteria se cierra, se vasoconstrige. Cuando se cierra. Entonces, ¿quién hace eso? El tromboxano A2 y la serotonina, ¿no? Es como si fuera obstrucción, ¿o no? Sí. Claro, porque se está cerrando, ¿cierto? Está aumentando la resistencia vascular pulmonar, se está cerrando. ¿Se acuerdan cuando vimos asma que les dije que los bronquios se cerraban? Sí. Igual acá, en vez de cerrarse el músculo liso, se cierra ¿qué cosa? La arteria, ¿no? La arteria. Por acción del tromboxano A2 y la serotonina. Muy bien. Cuando no se trata, puede tener una mortalidad de hasta cuánto? El 25%, porque es bastante, chicos. Tener una mortalidad del 25% es un montón. ¿Ya? Es bastante, estadísticamente hablando. Pero disminuye, miren hasta cuánto disminuye. Hasta el 3% con tratamiento adecuado. Pero para ustedes dar un tratamiento adecuado, tienen que llegar al diagnóstico. ¿Sí? Tienen que llegar al diagnóstico.
A pesar del tratamiento de TEP, la mortalidad a los 3 meses oscila entre el 15 y el 30%. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué síntomas les dije? Disney a la cabeza. Disney. ¿Qué más? El dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico, doctor? Cuando ustedes inspiran, tipo hincada. El dolor pleurítico es tipo hincada en cualquiera de los hemitórax. En cualquiera de los hemitórax. Hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Botar sangre me lo dice, pues, un alumno del colegio, ¿no? Ya me enseñan. ¿Qué cogen? Esputo con sangre. Ahí está. Es la expectoración hemoptoica, es la expectoración sanguinolenta, ¿cierto? Muy bien. Expectoración sanguinolenta. ¿Qué más? Taquipnia. ¿Qué es la taquipnia? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y cuál es la diferencia, Aurelia? Aurelia, que eres la mejor alumna de la clase, sacando puro 20. Dime, ¿cuál es la diferencia entre taquipnia e hiperventilación? Uy, doctor, eso no me enseñó. Dice que la taquipnia es respecto a, como mencionó, un aumento de la frecuencia respiratoria, mientras que hiperventilación creo que no hay un buen intercambio de oxígeno, ya que, o no, creo que podría decirse que es lo mismo. Diana. Lorelei. Quiero escuchar tu voz. ¿Vieron? Te va a salir ahí. Creo que es lo mismo. No, no es lo No, mismo. no es lo mismo. En hiperventilación, Enséñame. doctor, no era por la pérdida de CO2. En hiperventilación. Ya, vamos entendiendo, ¿no? No. ¿Por qué te da esa diferencia? Ya, hasta Diana levantó la mano. Diana. Porque yo entendí que la taquipnia es el aumento de la frecuencia respiratoria. Acá. Mientras que el otro que era Hiperventilación. hiperventilación es una respiración normal y rápida. Ya. Ya, ahora fusionense. A causa de Miren, ustedes van a decir la definición y yo solamente voy a actuar. Taquipnia es esto. Ya. Hiperventilación es esto. a causa de un cuadro obstructivo. Ya, pero dígame con sus palabras ya de médicos, futuros médicos, ¿cómo definan esa acción que yo he hecho? Doctor, taquipnia es el aumento de la frecuencia respiratoria e hiperventilación es el aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. ¿O no? ¿Qué es más profundo? ¿Esto o esto? Hiperventilación. La hiperventilación. Y por lo tanto, en la Entra más hiperventilación, oxígeno. el CO2 lo voy a perder más. ¿Cierto? ¿Qué hacer esto? Hay más pérdida de CO2. Eso es taquipnia, pero no estoy perdiendo CO2. En cambio, cuando hago esto, sí estoy perdiendo CO2. Y bastante. ¿Por qué? Porque la profundidad de la respiración es más. Esa es la gran diferencia entre taquipnia e hiper. Disculpen, ¿qué más? ¿Crepitantes puede haber? Sí, puede haber. Ya saben lo que son crepitantes. ¿Cómo? Como ya. Pero ¿qué significa crepitantes? ¿Qué es crepitante? ¿Cómo se forma un crépito? ¿Por qué? Yo estoy asumiendo muchas cosas, ya estamos a fines de terminar el ciclo, muchachos. Ustedes, tú me vas a operar de la próstata, tú me vas a operar del corazón. Aurelia, ¿tú qué cosa me vas a ver? Yo no sé. Diana, me vas a operar de qué? De la nariz. Una disposición, profesor. Gracias, Diana, cirujana plástica. Ya. Crépitos es la acumulación de líquido en el alveolo, ¿no? Por eso suena así. Por eso que la neumonía, lo característico de la neumonía, ¿qué es? Crépitos. Sibilancias, ya pues, chicos, sibilancias, ya, eso ya está por las puras, ¿no? Ya no voy a decir sibilancias. Pero mira, yo les he puesto con flechita roja lo más común, pero también puede haber qué cosa, taquicardia, diaforesis, ingurgitación ocular, cianosis, pero lo que está de rojito es lo más común, ¿ya? Es lo que más van a. Muy bien. Su doctor, no, solamente aprende lo de rojito. A ver, factores de riesgo fuertes. A ver, nos va a explicar Aurelia, porque Aurelia hace proyectos de investigación.
¿Qué significa OR, Aurelio? ¿Qué puede ser? Ya sé que se qué. ¿Tú haces proyectos? No. Sí. Solamente haces el marco teórico nomás y ahí lo dejas. No lo interpretas. Es Ya. que Lore, ¿Qué dice el OR? que se agrega OR mayor. El OR es el odds ratio, ¿no? Odds ratio. En estadística es odds ratio. Y es mayor a 10. ¿Qué quiere decir mayor a 10? Que efectivamente esto sí. Bueno, muy aparte de que sí existe, sí es cierto que son factores de riesgo, ¿no? Son factores de riesgo importantes. ¿Para qué? Para el tromboembolismo pulmonar. Entonces, tenemos acá primero la fractura del miembro inferior. O sea, ¿qué tiene que ver con el tromboembolismo venoso inferior? Sí, relacionarlo así. ¿Sí? Entonces, todo lo que tengas de alteración acá, abajo, tiene que ver con el tromboembolismo. El primer factor de riesgo que es fractura, ¿dónde? En el miembro inferior. ¿Qué más? Reemplazo de cadera o de rodilla. ¿Miembro inferior o no? Claro, y les dije el caso clínico. Paciente que sale de operación de cadera de forma aguda, presenta disnea. Así te van a poner los exámenes. Así, y así te voy a poner yo también. ¿Qué más? El TEP anterior. ¿Se acuerdan que le pregunté el TEP anterior? Un antecedente era que ya ha tenido TEP anterior. Y también TEP anterior. ¿Ya? Y miren, acá hay otros factores de riesgo moderados que tienen un odds ratio de 2 a 9. O sea, son menores que estos de acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, yo le he puesto acá, miren, se puede el caso clínico, miren, ¿no? Inmovilidad por estar sentado, por ejemplo, viajes prolongados en automóvil o en avión. Entonces, lo que hace... Los pacientes que tienen distrofia, ellos estarían más propensos a tener un tromboembolismo pulmonar. También porque obviamente la distrofia te manda a estar en sedentarismo, ¿no? Porque no puedes mover también muy bien. Los músculos empiezan a atrofiar, ¿cierto? Una distrofia muscular, por ejemplo, claro que sí. Pero miren, lo que hacen en el examen, ven eso. Ajá, inmovilidad, te ponen el clínico. Paciente que después de 10 horas de estar en el avión presenta insuficiencia respiratoria, disnea, bla. Entonces, todo lo que les he dicho les puede venir en un examen, ¿no? Les puede venir en un examen. Muy bien. Y además, ¿qué cosa? La hipoxemia es frecuente en los pacientes con TEP. Definición de hipoxemia, Diana. Dime, Terrones. Está buscando en ChatGPT. Después, ¿por qué tienen 8? No, carece de la... Carencia, peor. Piero, realmente, Piero. Vamos. Por eso, eso me lo dice, pues. No. Hipoxemia es cuando la presión arterial está por debajo de 80. 80. Pero Ustedes no lo tienen. La saturación de oxígeno menor a 90. ¿O eso es otro? Enséñale. Les acabo de decir ahorita, Lorelei, ¿tú has captado algo? Insuficiencia respiratoria se le llama cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60. ¿Eso es una hipoxemia? Te está confundiendo. Pues. Insuficiencia respiratoria es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60. ¿Cierto? Eso lo he dicho hace 10 minutos. Hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80. Doctor, entonces, conclusión. ¿La insuficiencia respiratoria también es una hipoxemia? Claro que sí, pues chicos. ¿Qué significa hipoxemia? Dale con el bajo. Les acabo de decir, hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿la insuficiencia respiratoria es una hipoxemia? Sí. Lo que pasa es que es una hipoxemia severa. ¿Ya no está por debajo de 80 o no? Sí. Claro, cuando insuficiencia respiratoria, ¿qué es? Pobre que me digas cuando ¿qué significa insuficiencia respiratoria? Hoy lo acabo de decir. Ya, Aurelia. Aurelia, ¿qué es insuficiencia respiratoria? Dijo
Cuando la Que presión de presión de oxígeno oxígeno arterial está está debajo debajo de de 80. 60. Muy bien, eso tiene que estar en su cabeza como de la tabla del 1. Insuficiencia respiratoria es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio. E hipoxemia, La presión Sí, arterial debajo de está 80. Presión arterial de oxígeno. Debajo de 80. está por debajo de de 80. Por lo tanto, la insuficiencia respiratoria sería una hipoxemia. Sí. Sí, porque está debajo de 80, ¿o no? ¿Cuánto está? Debajo de 60, Debajo de doctor. 60. Pero está debajo de 80, ¿o no? Pero ya no sería una hipoxemia como tal, sería una hipoxemia severa. Ya vas avanzado. Severa. Y yo les expliqué que existen 3 tipos de hipoxemia. Hipoxemia leve, hipoxemia moderada y Severa. hipoxemia severa. Y cuando hablamos de severa, cuando está por debajo de 60, ya cambia de nombre, se llama insuficiencia respiratoria. Presión. Miren que es muy alegre, muchachos. He venido muy alegre porque yo voy a viajar en agosto. Tengo mis mini vacaciones. ¿Dónde va, doctor? Probablemente a Tarapoto. Nunca he ido a la selva. Va a ir con un mono. Lo voy a poner acá para que venga a dar clases conmigo. Porque a mí me gustan los monos. Los cambios Ajá, ahora, doctor, entonces, ¿qué exámenes le pido a mi paciente contra tromboembolismo pulmonar? Por favor, enséñenme, que yo quiero ser así, un monstruo en la medicina. Estimado alumno. Yo le puedo pedir, ¿qué cosa? Un electrocardiograma. Y hemos hecho varias clases de electrocardiograma, ¿no? Y aún así marcaste mal. Tú también marcaste mal. Entonces, EKG. ¿Qué cambios van a haber en el EKG? Obviamente hemos dicho, ¿se acuerdan que en las diapositivas anteriores le dije que había una insuficiencia del lado derecho del corazón? Por lo tanto, lo que yo voy a reflejar en mi EKG, alteraciones en la sobrecarga del ventrículo derecho. Eso lo voy a ver en mi EKG. Vamos a ver. Inversión de las ondas T en las derivaciones B1 y B4. A ver, B1. Acá B1. ABS, ABL, ABR. 2, 3, 4. ¿Dónde está B1 y B4? No hay, ¿no? No, ya, no hay. Sigamos. Patrón S1 QT T3. Patrón S1 QT, ¿qué más? T3. T3, aquí está, ¿no? Y está invertida, miren la onda T. Está invertida. Entonces, cuando ustedes le digan un signo en el EKG de que hay un tromboembolismo pulmonar, voy a buscar ese patrón. S1, QT, T3. Tiene un nombre ese patrón. No me acuerdo, chicos. Busquen. Ya, no me acuerdo. Tiene un nombre especial. ¿No lo he puesto por acá? No lo he puesto por acá. ¿Qué significa S1, QT, T3? Cuando la onda S en la derivación 1, la onda Q en la derivación 3 y la onda T invertida en la derivación 3. Esto significa el patrón S1, QT, T3. Tiene un nombre. A ver si lo buscan, me avisan. Bloqueo completo o incompleto de la rama. ¿Cómo? A ver. Eso que tú decías, enséñame. Macking White, así es, Macking White. Muy bien. Ese patrón, ya, no me acordaba el nombre porque es bien raro. Ese patrón es típico de qué? De un tromboembolismo. También pueden encontrar el bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Hemos visto bloqueos. Yo me acuerdo que hemos visto bloqueos. Cuando se bloqueaba ¿O no? la parte del sí. Sí hemos visto, ¿cierto? Bloqueo primer grado, segundo grado. Escala de probabilidad clínica de Wells y Ginebra. Y esto todavía se usa y se seguirá usando. Chicos, cuando ustedes vean escalas para algún tipo de diagnóstico de una enfermedad, esas escalas no se les ocurre a alguien. Esas escalas se toman, se hacen estudios grandes, ¿sí? Multicéntricos. ¿Para qué? Para decir que algunos signos o algunos síntomas se sospechan de la enfermedad. En este caso, la escala de probabilidad de Wells y de Ginebra, ¿sí? Es la que se maneja en el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Qué nos dice la escala de Wells? Le doy un puntaje de acuerdo a los antecedentes. Si el paciente me dice que ha tenido, que la sospecha diagnóstica de TEP, ¿cuáles son los signos típicos de TEP? Disnea, taquipnea, dolor pleurítico. Regreso.
Crepitantes y similares. crepitantes, sibilantes, ¿cierto? Ya, si yo tengo esa sospecha, ¿cuánto le doy? 3 puntos. Sí, signos de TBP, ¿no? Claudicación, dolor en miembro inferior, ¿no? También le puedo dar 3 puntos. Doctor, y si no tiene, le pongo 0. 0, ¿ya? ¿Qué más? Si ha tenido TEP o TEP previas, 1.5. Cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100, le doy también 1.5. Cirugías previas, 4 semanas. Hace 4 semanas, 1.5. Cáncer, ajá, me olvidé de decirle, el cáncer tratado 6 meses previos, 1 punto. Hemoptisis, 1 punto. Una vez que yo sumo, tengo probabilidades. No es que es la enfermedad, te da probabilidades, pero es una escala de probabilidad. Baja, 0 a 1 puntos, intermedia de 2 a 6 puntos, alta es de 2, mayor a 7, perdón, improbable es menor a 4 y probable es mayor a 4. Así yo puedo clasificar a mi escala de Wells para el tromboembolismo pulmonar. Acuérdense que me da probabilidad, No es confirmatorio. no es confirmatorio. Ahora vamos a ver qué es confirmatorio. Escala de Ginebra, parecido, pero acá que voy a usar, Haga. ¿qué? Haga. AGA. Voy a utilizar el A para ver mi presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2. Y acá están los signos de trombosis venosa profunda, ¿no? El signo de Homan consiste en la aparición de dolor en la pantorrilla cuando se hace dorsiflexión del pie en pacientes con trombosis venosa profunda. Eso se llama signo de Homan, ¿sí? Si le produce dolor, se llama signo de Homan positivo, ¿ya? Signo de Hollow, se produce dolor a la compresión muscular en la pantorrilla contra el plano óseo. Más que en la pantorrilla, en la región poplítea, ¿ya? En la región poplítea. El signo de Lowenberg y el signo de Pratt. Estos signos, chicos, obviamente también son inespecíficos, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Son signos de qué? De trombosis venosa profunda. Ojo, de trombosis venosa profunda, más no de qué? Tromboembolismo pulmonar. No es lo mismo. Estos son signos de qué? De trombosis venosa profunda. Y la trombosis venosa profunda recién es un factor de riesgo para tromboembolismo. No vayan a pensar que haya estos signos son característicos del tromboembolismo. No. Muy bien. Exámenes de laboratorio. Y ahí lo que mencionaba tu compañero. ¿Qué le voy a solicitar? Y el Le voy electrocardiograma. a pedir un dímero D. ¿Qué es el dímero D? Ajá, es la primera vez que lo escucho, ¿cierto? Sí, bien, bueno, algo estás aprendiendo. El dímero D se eleva en diferentes patologías. Y por eso te he puesto ahí, baja especificidad. ¿Qué significa baja especificidad? Que si sale positivo, no necesariamente tienes el tromboembolismo, pero es muy sugerente. Doctor, no es muy específico, pero sí es muy sensible. Chaqueta de herramienta. Mira, está bien, ¿eh? El corte de pelo se hecho bien. Está bien. Entonces, el dímero D es importantísimo. ¿Y también por qué? ¿Por qué, doctor? Sí es baja especificidad, pero es lo más rápido que te va a salir. Es un examen de sangre, ¿ya? Es lo más rápido, te va a salir en 40 minutos, 30 minutos. Si te llegas bien con el laboratorista en 20 minutos. Te da su gaseosita, ¿no? ¿Ya? Entonces, los niveles de este aumentan en presencia de un coágulo agudo, pero también lo hacen en cáncer, inflamación, infección, insuficiencia renal crónica, embarazo, test previo y edad avanzada. Por eso se dice que no es específico. ¿Ya? Muy bien. Angiografía pulmonar por tomografía. Esto es lo específico. Esto es lo que te va a decir, ¿es un trombo? No es un trombo. 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 Esto, la angiografía pulmonar por tomografía con computarismo. ¿Con contraste o sin contraste? Claro, pues la angiografía es con contraste siempre, ¿no? ¿Estás apuntando ahí? Lo voy a tomar. Es el método de elección cuando se necesitan imágenes por sospecha de texto. Permite la visualización directa de las arterias pulmonares hasta al menos el nivel segmentario tras la inyección intravenosa del medio de contraste yodado. Obviamente que tú tienes que ver si tu paciente es alérgico o no al yodo. Porque si es alérgico al yodo, va a ser más difícil. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Después tienen un ejemplo, ¿no? Bien la arteria pulmonar. Doctor, pero la arteria pulmonar debe tener una rama derecha y una izquierda. Ustedes ven la derecha, ¿cierto? Sí. Y la izquierda, El trompo. ahí es el trombo, por eso no se ve. El trombo ya no te va a dejar pasar más el contraste. ¿Sí? Si el paciente es alérgico, igual se le aplica. ¿Perdóname? Igual se le aplica. Si el paciente es alérgico a... No. ¿Cuál es la alternativa? Tu dímero D, pues. Tu dímero D, tu EKG, ¿no? Y con eso tengo que... Pero no es tan específico. No, pero tu sospecha clínica Sigue ahí. tiene que ser, ¿cierto? Antecedentes, todo eso lo que te he enseñado. Recuerden, chicos, que estos son apoyos al diagnóstico. Nada es más importante de lo que tú clínicamente has pensado. Acuérdense, tu cerebro es mucho mejor que cualquier examen de laboratorio, porque hasta los exámenes de laboratorio se equivocan. Pero eso fácilmente con el dímero D se puede descartar si es que ya el paciente te comenta que tuvo antecedentes como insuficiencia renal crónica, embarazo, cáncer. Se puede ir descartando y se puede. Claro, se puede ir descartando, ¿no? Pero no es específico. Pero sí te ayuda un montón, a ver. Si tu pregunta sí te ayuda, acá en el Perú nos ayuda un montón. Porque lo ideal es esto. ¿Pero dónde pasa esto? En otros países. No se demoran ni una hora en llevar al paciente a realizar la angiografía. En el Perú esto se hace al día siguiente todavía. Entonces sí nos ha ayudado mucho el dímero D. Lo que yo te estoy enseñando aquí es lo que se debe hacer. ¿Sí? Tromboembolismo pulmonar. Doctor, ¿qué es ultrasonografía? ¿Es sinónimo de ecografía? Ultrasonografía es sinónimo de ecografía. Acá ya están viendo otros términos, chicos, ¿sí? Porque ya estamos en la semana número 11. Ustedes ya tienen que estar pero bravos. Eso va con lo mismo que la ecografía. O es un tipo de... Claro, ultrasonografía es sinónimo de ecografía. Sí. Así es. Ah. Pero ustedes van a ver en los libros ultrasonografía. En este caso, ultrasonografía de compresión. La ecografía de compresión de las venas de las extremidades inferiores es la principal herramienta diagnóstica de la trombosis venosa profunda. ¿Y qué significa por compresión? Que la comprime. Puede usarse en pacientes con sospecha de TEP. Radiografía de tórax para encontrar la joroba de Hampton, el signo de Westermann y el signo de Flesch. ¿Ya? El signo de Flesch. Solamente es para que sepan que existe. ¿Ya? Este es lo que se debe hacer, chicos. ¿Sí? Miren, aquí estoy aplicando mi algoritmo. Mira, estoy usando mi probabilidad de Wells y de Ginebra. ¿No? De Wells y mira, mi dímero D también está por acá. Aquí también está mi dímero D. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Este algoritmo ustedes tienen que seguirlo. Tratamiento, ¿qué cosa? Oxígeno, ventilación en ese momento, ¿cierto? Oxígeno. Tratar de mantener la hemodinámica con vasopresores que les dije hace rato, ¿cierto? Para evitar qué cosa que el paciente entre en shock. Tratamiento anticoagulante, aquí está. ¿Qué significa HBPM? Heparina de bajo peso molecular. Heparina de bajo peso molecular. Tenemos al fondaparinux o heparina no fraccionada, que es el HNF. ¿Estos qué son? Anticoagulantes. Son anticoagulantes. Y acá tienen una serie de nombres que pueden utilizar. ¿Ya? Bien, se acabó. Ya nos vamos. Están mirando mal. Sí. A mi igual faltaban 5 minutos, no debían mirar. ¿Sí? Sí, porque es sobre las 7:30. No, Si sí, que vayan empieza las aperturas en laboratorio. 20, muchachos. Así sale en el portal. Me quieren confundir. ¿Qué? No, así sale en el portal. No, el portal sale 7:20. Sí, 20. Quiero me quieren confundir. No pensé que era así. Pensé que era diferente.